comprender la magnitud del negocio de la droga se deben analizar muchas otras variables. En México, por ejemplo, hay unos 1.200 aeropuertos con pistas pavimentadas. Comerciales, solamente hay 96. ¿Sabe usted cuántas pistas clandestinas han sido destruidas solamente en este sexenio por la Secretaría de la Defensa Nacional? 3.887 pistas. Eso quiere decir que son el triple de las pistas de aviación registradas en todo el país. Hola Viviana, ¿qué tal? Hola Jorge, qué gusto saludarte. Y cuando se observa, por ejemplo, por qué el narcotráfico ha tenido una disminución tan significativa en Tijuana, una de las respuestas la encontramos en que el 25% de todas estas pistas se destruyeron precisamente en Baja California, rompiendo la estructura de operación de esos cárteles. Esta es la historia. La droga tiene que llegar a como dé lugar. Si no pueden hacerlo por tierra, aunque ya no es tan sencillo, lo intentarán por aire. Los traficantes que transportan droga desde Centroamérica arrojan el cargamento en un paracaídas sobre costas mexicanas. Para hacerlo sobrevuelan a baja altura. Los paquetes caen al agua, se hunden y después de un tiempo salen a flote. Estos no son mayores de 10 kilogramos, según la Secretaría de la Defensa, con el fin de facilitar sacarlos. El mecanismo de sumersión y expulsión se debe a que la carga esté elaborada con costales de sal, que al disolverse permiten que el cargamento salga a flote. Este modelo es catalogado por las autoridades castrenses como rústico y se efectúa intensamente por lo menos desde hace 3 años, principalmente en las costas de Sinaloa, Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Chiapas. Esta forma de introducir la droga obedece a que cada vez con más frecuencia los traficantes ya no pueden aterrizar sus aeronaves. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, durante esta administración han destruido 3.887 pistas de aterrizaje clandestinas. La mayoría de estas, para avionetas o aeronaves ligeras, fueron destruidas mediante el método conocido como arado, mientras que otras con explosivos. Según la Sedena, 2007 fue el año en que se destruyeron más pistas clandestinas. En total, 880. Hasta 2009, 25% de las zonas de aterrizaje ilegal que se habían destruido estaban localizadas en Baja California. La Sedena informó que durante este sexenio se han asegurado 539 aeronaves que eran utilizadas para el trasiego de drogas. Estos golpes al crimen organizado se efectuaron al poner en operación una flotilla de aviones con sensores de vigilancia y reconocimiento de última generación. Dicha escuadra cuenta con sistemas de monitoreo y radares en tierra tanto de la Fuerza Aérea como del Ejército. Los vuelos de vigilancia y reconocimiento entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de agosto de 2012 los llevaron a cabo los aviones EMB-145 y C-26A. La Fuerza Aérea señala que mantiene desplegadas un promedio de 80 aeronaves en las diferentes zonas militares del país. Ya en junio de 2009, el semanario Z de Tijuana publicó un amplio reportaje sobre el narcotráfico aéreo. En su edición 1839, destacó que los traficantes transportaban droga en aviones ultraligeros, de noche o por la madrugada. Documentó que cada una de las naves tenía una capacidad para llevar hasta 400 kilogramos de enervantes. En 2009, elementos del ejército detectaron e inhabilitaron 89 pistas clandestinas utilizadas por narcotraficantes en Baja California. De estas, 68 fueron ubicadas en Ensenada y 16 en Mexicali. Según el semanario Z, a los radares de esa entidad llegaban hasta 3 alertas aéreas a la semana. El procedimiento, desde que las aeronaves planeaban hasta que emprendían nuevamente el vuelo, una vez descargada la droga, en camionetas, no duraba más de 10 minutos. Los pilotos maniobraron estas pequeñas aeronaves en terrenos reducidos de entre 250 y hasta 150 metros de largo, cuando para un aterrizaje normal se requiere al menos una pista de 500 metros. En Baja California, al menos hasta 2009, la zona ejidal de Mexicali y los valles de Ensenada, ambas retiradas de la mancha urbana, se utilizaron para adecuar las pistas clandestinas. En 2009, el gobierno estadounidense construyó una barda metálica en la frontera entre San Luis Río Colorado y San Luis Arizona. Metros atrás, una malla ciclónica reforzada con alambre de púas y enseguida una muralla metálica. El fin, detener no solo el tráfico de personas, sino frustrar el trasiego de droga.
Ese año detectaron que los narcotraficantes cruzaban la droga en pequeños aviones que solo pasan del otro lado de la muralla. Los aviones ultraligeros no se construyen en México, se adquieren en Estados Unidos y los introducen al país en piezas. Pueden incluso caber en la cajuela de un vehículo. Una vez armado, el artefacto solo necesita un camino de 150 metros para despegar. En Estados Unidos, este tipo de aparatos no requieren matrícula. En México, es obligatorio registrarlos ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que el piloto cuente con licencia. Los aviones son ultraligeros, como papalotes, y pueden volar muy bajo. Esto hace casi imposible detectarlos con los radares. Utilizan gasolina común, pueden llevar hasta 2 personas y soportar máximo 160 kilos de peso. Algunos tienen alas de tela tipo nylon y son impulsados por un pequeño motor. No puede estar en el aire mucho tiempo y no alcanzan a volar muy alto, máximo 200 pies. Estas pistas se utilizan sobre todo para el tráfico de cocaína. La destrucción de pistas, de cocaína también de marihuana, la destrucción de pistas ha provocado que los grupos del crimen organizado migren entonces cada vez más hacia las drogas sintéticas, que son de fácil transporte y de fácil fabricación, pero que también son peligrosas por los productos que se utilizan en su propia fabricación. Bueno, Jorge, y esta misma semana estalló una casa en pleno Tijuana, dejando una familia completa con graves quemaduras. Pero la sorpresa fue que cuando llegaron ahí las fuerzas de seguridad encontraron que era una casa del cártel de Sinaloa donde estaban guardados millones de dólares. Las llamas y el humo que salían de una casa alertó a los vecinos. Estos llamaron a los servicios de rescate de Tijuana. Era el 6 de noviembre. Paramédicos, bomberos y policías municipales llegaron a una casa en el fraccionamiento Mi Entorno Residencial El Lago. Lo que no sabían era que se trataba de una vivienda presuntamente propiedad de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel del Pacífico, la cual servía presuntamente a Francisco Javier Mendoza Uriarte, un integrante de su célula criminal. Al llegar al inmueble de 2 pisos, encontraron a una mujer y a un hombre con quemaduras graves. Junto a ellos había 5 menores quienes también estaban lesionados. Cuando los policías municipales arribaron, los 7 lesionados ya habían sido trasladados para su atención médica. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California descubrieron que la mujer herida es Miriam Elena Uriarte Delgado, de 29 años, sobrina del narcotraficante Raidel López Uriarte, alias El Muletas. Dicha información fue confirmada por Daniel de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Estatal. La otra persona es César Mariano González Castro, de 31 años de edad, que al igual que la mujer, es oriundo de Sinaloa. Junto con la policía municipal, los servicios de rescate inspeccionaron la vivienda siniestrada. Se dirigieron al sótano, al cuarto de lavado. En ese lugar, descubrieron que se acumuló gas en los aparatos electrodomésticos, lo cual provocó una explosión. Frente a la secadora de ropa, encontraron una puerta que llevaba a un pequeño subterráneo. Dicho pasadizo los condujo a paquetes envueltos en plástico. Más de $1 millón en billetes de 10 y de 20, guardados en pacas con la leyenda Patas y fecha 5 de noviembre de 2012. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal detalló en un comunicado del 7 de noviembre que los oficiales encontraron en total $1.553.305 y que el dinero pertenecía presuntamente al cártel que encabeza El Chapo. $931.983 estaban ocultos en un vehículo con doble fondo. 465.992 fueron localizados en el sótano de la vivienda y alrededor de 155.000 escondidos en una de las recámaras. La hipótesis de las autoridades locales es que el dinero era resguardado por la sobrina de El Muletas y su compañero César Mariano González Castro, quien intentó sacar los dólares en su auto, aún con las quemaduras en su cuerpo. El dinero era para el Patas Cortas, otro alias que identifica a Francisco Javier Mendoza Uriarte, también apodado El Chapito. La sobrina de El Muletas vivió en Mexicali hasta 2010.
Ese año fue asesinado su hermano, Luis Alberto Uriarte Delgado, por lo que tuvo que cambiarse a Tijuana. Pagó la casa en efectivo, al menos $1 millón. Las autoridades ya investigan la ruta de ese dinero. Afirman que fue introducido a Tijuana por la garita de El Chaparral hasta llegar al fraccionamiento El Lago. Para las autoridades locales, las zonas de El Lago y Colorado son territorios controlados por el Patas Cortas. El Muletas inició como halcón para una célula del cártel de los Arellano Félix en Tijuana en el año 2000. A partir de 2002, traficó marihuana y otras drogas para dicho grupo según sus propias declaraciones. En 2004, se unió a Teodoro García Cimental, el Teo, quien disputaba el control del cártel de los Arellano a Luis Fernando Sánchez Arellano, el ingeniero. Desde 2006, el Muletas era requerido por las autoridades estadounidenses para que respondiera por delitos como narcotráfico. Este hombre se ostenta como compadre de El Teo, quien fuera sicario de los Arellano hasta abril de 2008. En esa fecha, El Teo se unió al cártel del Pacífico, Sinaloa, y con él se fue el Muletas, quien era su lugarteniente de confianza. El Teo fue detenido por la Policía Federal en La Paz, Baja California Sur, en enero de 2010. Después, José Manuel García Cimental, el Chiquilín, junto con el Muletas, se encargaron de la plaza de Tijuana para la organización de Joaquín El Chapo Guzmán. El Muletas tenía a su cargo 6 grupos integrados por al menos 40 personas, equipados con armas largas, cortas, chalecos antibalas y equipo táctico. Había armas Barrett tipo 50 para derribar aeronaves. Mandó a hacer uniformes para los sicarios que tenía a su servicio. Los uniformes traían la leyenda FEM, que significa Fuerzas Especiales del Muletas. El Muletas contaba con 3 vehículos blindados para su seguridad y, de acuerdo con la Policía Federal, desplazaba al menos 2 o 3 viajes de marihuana de 500 kilogramos en avionetas de Sinaloa a Durango y de ahí a Tijuana. La droga sintética también llegaba en avionetas, pero procedente de Guadalajara y Michoacán. La Policía Federal asegura que este hombre le entregaba presuntamente los cuerpos de sus víctimas a Santiago Mesa López, el pozolero, quien los desintegraba en ácido por órdenes de El Teo. El Muletas fue detenido en La Paz el 8 de febrero de 2010. El día de su detención, aseguró que El Teo era su compadre. Los golpes que han recibido los distintos cárteles en Baja California y en Baja California Sur ya trascienden a los operadores de esas organizaciones y llegan a sus recursos materiales y financieros. El fenómeno encuentra un punto de quiebre en el cierre de las fronteras en Estados Unidos tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, pues parte de la droga se quedó en territorio nacional, donde paulatinamente fue colocada en el mercado de consumo emergente. No obstante, las organizaciones criminales en México, según el documento, han sufrido fragmentaciones importantes en sus estructuras desde 2008. La del mítico cártel de Tijuana que encabezaron los hermanos Arellano Félix es una de las más significativas. La detención de Eduardo Arellano Félix, alias el Doctor, el 26 de octubre de 2008, en el fraccionamiento de Chapultepec, California, en Tijuana, generó que dicho cártel sufriera una fractura. Podríamos decir que la generación de los hermanos Arellano Félix que dieron forma a este grupo criminal ya quedó disuelta. Falta todavía seguir trabajando en las estructuras que van emergiendo, pero recordemos que los grupos que han operado en esta región del país lo han hecho básicamente en entornos familiares, aseguró el entonces titular de la Policía Federal, Facundo Rosas. Eduardo Arellano Félix, alias el Doctor, era buscado por la Interpol en 180 países, al menos desde 2004. El gobierno estadounidense le imputaba los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, secuestro y homicidio de autoridades, informantes y narcotraficantes de bandas rivales, así como soborno sistemático de representantes del gobierno mexicano y de personal militar. Se ofrecían $5 millones por su captura. Con su detención,
se acabó el clan de los Arellano Félix y el cártel de Tijuana se rompió tras las pugnas registradas entre Luis Fernando Sánchez Arellano, el ingeniero, y Teodoro García Cimental, el Teo, quien se distanció de la organización desde abril de 2008. A partir de ahí, según el estudio de la Policía Federal, se generaron dos grupos antagónicos que lucharon por el control de la droga en Tijuana y posteriormente incursionaron en otros delitos como el secuestro, la extorsión y el cobro de piso. Tras la detención de Eduardo, Luis Fernando Sánchez Arellano, de 35 años, y su hermano Samuel se hicieron cargo del cártel de Tijuana. Luis Fernando es hijo de Enedina Arellano Félix. Pero el debilitamiento del cártel habría comenzado tiempo atrás, con la muerte de Ramón Arellano el 10 de febrero de 2002 en Mazatlán, cuando pretendía asesinar a Ismael El Mayo Zambada, segundo a bordo del Cártel del Pacífico, entronizado en Sinaloa, con quien tenía diferencias. Ramón y El Mayo compartieron un mismo origen cuando formaban parte del tristemente célebre Cártel de Guadalajara, encabezado en la década de los 80 por Miguel Ángel Félix Gallardo. Las detenciones de Benjamín Arellano Félix el 9 de marzo de 2001 y de Francisco Javier Arellano Félix el 14 de agosto de 2006 fueron otros de los golpes más duros a la organización familiar. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Teodoro García Cimental estableció una alianza con el cártel de Sinaloa que lidera Joaquín El Chapo Guzmán y con la familia michoacana para enfrentar a sus antiguos jefes, el cártel de Tijuana. Para las autoridades, la disputa entre los Arellano y los Chapos en Tijuana fue la razón de los altos índices de violencia registrados entre 2006 y 2010. Sin embargo, la Policía Federal asegura que tras las detenciones de El Teo, así como su lugarteniente Raidel López Uriarte, el Muletas, el 12 de enero de 2010 en La Paz, Baja California Sur, y su hermano, José Manuel García Cimental, el Chiquilín, los índices de violencia y de homicidios disminuyeron en esa parte de la frontera. Explican que otro elemento que contribuyó en la disminución de la violencia en Tijuana fue la detención de Santiago Mesa López, el pozolero, quien aceptó haber disuelto 300 cadáveres en sosa cáustica por órdenes del Teo. Los grupos criminales, en particular el del Chapo Guzmán, han buscado, mientras tanto, cómo infiltrarse en las instituciones claves de justicia. Ya lo lograron en dos, en la PGR y en la Suprema Corte. El Chapo Guzmán tenía su propia célula dentro de la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de una red formada por funcionarios federales que se encargaban de filtrar a miembros del Cártel de Sinaloa expedientes confidenciales del aceido. Se lograron obtener pruebas suficientes para proceder en contra de por lo menos siete diferentes servidores públicos involucrados en este tema. De estos se obtuvo órdenes de aprehensión, las cuales fueron cumplidas y en el caso fueron ingresados a diferentes centros de reclusión. Uno de ellos, Juan Carlos de la Barrera Vite, tenía historial laboral en las dependencias federales. Un ex servidor público de esta subprocuraduría que trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente también en el Consejo de la Judicatura Federal. Era supuestamente informante de Felipe Cabrera Saravia, alias el Ingeniero o el Señor de la Sierra, identificado como jefe de escoltas del Chapo Guzmán y operador de sus actividades en Durango y sur de Chihuahua. Tras la captura de este presunto narcotraficante a finales del 2011 por parte del ejército mexicano, el funcionario federal fue contactado por Víctor Omar Martínez Ferrara, quien trabajaba para el INGE. Juan Carlos de la Barrera
quien en ese tiempo se desempeñaba como secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte, aprovechó su posición para entregar al cártel de Sinaloa declaraciones ministeriales de las personas que testificaban en contra del ingeniero. Además, proporcionó información sobre los testigos protegidos que acusaban a su jefe y sus cómplices. A cambio de estos expedientes, De la Barrera Vito recibió jugosos pagos en dólares. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada integró la investigación desde febrero pasado y el mes de junio, Juan Carlos de la Barrera Vita fue consignado. El 26 de julio, un juez federal ordenó su aprehensión, la cual se logró el 29 de agosto en Acapulco, Guerrero, y de inmediato fue trasladado al penal de máxima seguridad de Matamoros, en Tamaulipas. El pasado 7 de agosto le fue dictada auto de formal prisión por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. Pero no solo él ha traicionado al Estado mexicano. Entre los 7 funcionarios señalados se encuentran 2 empleados de la PGR. Uno de ellos es Manuel Arroyo Martínez, quien se desempeñaba como coordinador técnico de control del aceido. Para su acercamiento con la delincuencia, Arroyo Martínez aseguraba ser una persona cercana a la Procuradora General de la República, Marisela Morales. A todo esto no debería extrañarnos que, aunque quizás en los términos de ese informe se exagere, instituciones como la Oficina Europea de Policías califican a México como una guarida de terroristas. Las operaciones de la delincuencia organizada mexicana hacen que las autoridades de la Unión Europea volteen a vernos y no con buenos ojos. Un informe de la Oficina Europea de Policía, dado a conocer la semana pasada por la Europol, establece que nuestro país se ha convertido en una guarida de terroristas. Dice que México es un centro de clonación de tarjetas de crédito y un destino para el tráfico de personas. También una gran plataforma de venta clandestina de especies protegidas, de grupos de Brasil, Colombia y México, que abastecen ilegalmente de animales en peligro de extinción a los mercados de la Unión Europea y los Estados Unidos. No solo eso, a través del informe, el presidente del Consejo de Administración de la Europol, Rafał Lisałkowski, expone sus motivos al director general de la Secretaría General de Justicia del Consejo Europeo, Rafael Hernández Pita. Considera una amenaza las operaciones delictivas en México y en el viejo continente y sostiene que dichas actividades ponen en peligro la seguridad interna de la región. Se pronuncia por un acuerdo de cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea y México. Expone los motivos para que les den herramientas operativas para trabajar, aunque el presidente del Consejo de Administración de la Europol ve con dificultad un plan operativo con México por la fricción, según sus propias palabras, entre la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública. El informe también propone acuerdos de cooperación en materia policíaca con Brasil, Georgia y los Emiratos Árabes Unidos. Sostiene que el tráfico de cocaína de México a la Unión Europea por parte de los cárteles mexicanos representa una tendencia preocupante. Afirman que es latente que la delincuencia organizada mexicana expanda sus actividades con el envío de metanfetaminas y heroína, por lo que es prioritario, dicen, una acción preventiva. Su operación en el viejo continente es gracias a sus contactos directos con la mafia italiana, así como el despliegue permanente de lugartenientes mexicanos en algunos países, principalmente en España e Italia. De acuerdo con la Europol, la Fiscalía Antimafia de la región de Calabria afirma que la Ndrangheta tiene vínculos con los cárteles mexicanos para el suministro de narcóticos de Sudamérica a Italia. La historia de expansión de los tentáculos de los cárteles mexicanos no es nueva. El 19 de agosto de 2011, la policía española detectó en el aeropuerto de Barajas una maleta con 42 kilogramos de cocaína. El vuelo en el que viajaba el primer oficial identificado como Rubén García García, quien llevaba el paquete,
que procedía del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No era la primera vez que un primer oficial de una aerolínea mexicana introducía droga a Europa a través de España. El 7 de diciembre de 2010, también en Madrid, detuvieron a 3 sobrecargos con 140 kilogramos de cocaína que venían en 3 maletas. Rubén García iba en ese vuelo, pero no como miembro de la tripulación, sino como pasajero, por lo que pudo librar la aduana. Bueno, ahí están las cosas, estos panoramas contradictorios. Mientras por una parte se desmantelan las pistas de aterrizaje, se dan avances y logros contra los grupos criminales, por la otra siguen penetrando esos grupos, las instituciones de justicia y los organismos internacionales siguen calificando con muy malos números a nuestro país. Ya nos vamos, Viviana. Ya nos vamos, Jorge. Habrá que ver qué pasa en los próximos años, a ver si efectivamente nuestro país puede ser mejor calificado, porque eso diría que estamos ya mejor en el tema de seguridad. Aunque falta mucho, ¿no? A ver cómo le va a la nueva administración. Eso ya es negocio de la próxima administración. Pero falta. Ya nos vamos, pero no se pierda el programa Contrastes 40 con Raúl Sánchez Carrillo, Ana María Salazar, Eduardo Vigili y por supuesto Francisco García, este miércoles en punto de las 11:30 de la noche. Ya nos vamos, que descanse, que la pase muy bien. Hasta luego, Jorge. Gracias, Viviana. Recuerden, el poder y en la política todo, absolutamente todo, es personal. Gracias. Me emociona y otras tantas me hace daño. Entre tú